Las Fuentes que conocemos actualmente es bastante diferente al barrio de Las Fuentes de finales del siglo XIX. En ese siglo el barrio era una gran huerta donde sobre todo lo que nos encontrábamos eran torres y vaquerías. Y con el desarrollo, con el avance del siglo, ya en las primeras décadas del siglo XX, es cuando se empieza a construir un barrio particular. Un barrio particular que, según la prensa de la época, estaba formado por calles rectas, limpias, que además tenía alcantarillado y tenía abastecimiento de aguas, algo que era bastante inusual en otros barrios también particulares que se extendieron por la periferia zaragozana. Desde el punto de vista del patrimonio industrial, el barrio conserva dos grandes hitos de esa época, de ese siglo XIX. Por un lado, la estación, que hoy conocemos como Estación de Utrillas, pero que en la época también se le denominó Estación de los Directos. Conservamos todavía el edificio de pasajeros, que era el edificio de salida del ferrocarril y que posteriormente se transformó en la Estación de Utrillas, donde llegaban todos los carbones que se extraían de la cuenca minera turolense. También en este siglo XIX se construye un gran hito industrial del barrio y de la ciudad, que es el matadero. El matadero de Zaragoza se inaugura en 1885 y es una de las grandes piezas arquitectónicas que tenemos en nuestra ciudad. Es un matadero construido con todos los grandes adelantos de la época y que estaba formado por tres grandes naves dedicadas a la matancía y toda una serie de naves auxiliares dedicadas al despiece y a la comercialización de la carne. Una vez ya superada la guerra civil, el barrio se va a configurar tal y como hoy lo conocemos. Y en esa configuración urbana actual destaca también un edificio industrial que es el edificio de Giesa. Era una fábrica que se inaugura en la década de los 40 y de la cual conservamos el pabellón central y las naves en tipo SED en donde se desarrollaba todo el proceso industrial. El barrio de Las Fuentes está situado entre el río Ebro y el río Huelva. Su nombre proviene de los muchos manantiales y lagunas que se formaban en este paraje tras la crecida de ambos ríos. Por ello, en estos terrenos se encontraban las huertas más fértiles de toda Zaragoza. La época comprendida entre las finales del siglo XIX y principios del siglo XX fue el germen de la formación del barrio. Fue el ingeniero León Capa y Bejar quien dio una utilidad distinta a la agrícola a esta zona. Al fundar en 1865 la Compañía de Ferrocarril de Zaragoza Escatrón y mandar construir la llamada entonces Estación de Capa, más conocida hoy en día como Estación Utrillas. A finales del siglo XIX quedó sin uso durante 10 años y no fue hasta 1904 cuando Minas y Ferrocarriles Utrillas reanudó su uso al inaugurar la línea ferroviaria que abastecería de carbón nuestra ciudad durante muchas décadas. Ahora tengo la oportunidad de poder explicar algo de la historia de este edificio que se construyó alrededor de los años 1863-65 y era la terminal del ferrocarril del Bajo Aragón. El ferrocarril del Bajo Aragón iba desde Zaragoza, desde aquí, hasta, en principio estaba diseñado hasta Escatrón, pero llegaba hasta la Puebla de Híjar. Este ferrocarril fue comprado por la compañía grande Madrid-Zaragoza-Alicante, que llegaba hasta la estación del actual Portillo, y hicieron la zanja de la avenida de Goya y ya dejó de tener sentido la estación porque el ferrocarril ya llegaba a la estación de Campo Sepulcro, que se llamaba. Bueno, pues esta estación, una vez que ya quedó sin uso, porque el tren iba a parar a la estación de Campo Sepulcro, se quedó sin uso y a principios del siglo XX, al crearse la compañía de Minas y Ferrocarril de Utrillas, la adquirió para uso de este ferrocarril de vía métrica, que unía Zaragoza con Utrillas y que se dedicaba fundamentalmente a transportar carbón de las minas de Utrillas. Soy hijo de ferroviario. Vivíamos en la estación de Muniesa. De la estación de Muniesa empecé a ser meritorio. Después, factor auxiliar, me subieron a Utrillas Montalbán. Cobrar
y por la tarde a cuadrar las cuentas y pasar la recaudación. Plou, ¿puede salir el tren? Sí, que salga. Sale. Y tocaba la campana, el pito, y los viajeros, sí, ya se marchaban. No llevaba uniforme, solo el abrigo llevaba los botones de máquina, del tren. Gorra también obligaban. Los viajeros salían por la mañana a las 8 de la mañana, salía hasta Utrillas y después volvía, llegaba a Utrillas, montaban y allí regresaba a las 2 ya regresaba y llegaba aquí a las 7:15 los viajeros. Durante el siglo XIX también se comenzaron a proyectar algunos edificios singulares que aún hoy en día son referencias en la ciudad. De todos ellos podemos destacar el antiguo matadero municipal de Zaragoza, inaugurado en 1885 y diseñado por el arquitecto municipal Ricardo Magdalena Tabuenca, nacido en Zaragoza en el año 1849. Se trata de un ejemplo de arquitectura industrial que destaca por su modernidad y funcionalidad, resultando en una de las vías de salida de la ciudad, la carretera del Bajo Aragón. En la actualidad, calle de Miguel Servet. Fue diseñada en un momento en que la capital aragonesa crecía tanto en población como en su forma urbana. Por ello tiene una gran amplitud para poder cubrir la demanda del creciente número de habitantes. Fue clausurado en 1980. A partir de este momento se transformó en un centro cultural y cívico al servicio de los zaragozanos y en especial de los habitantes del barrio que lo rodea. Pues yo venía aquí y venía de mi abuelo andando con unos mansos que llevaban unos kilos y esos había que devolverlos, claro. Y yo aquí pues encerraba que cada ganadero tenía un corralico ya aquí preparado y me pasaba a tomar un café que me pagaba el amo con los animales. Pues el toro le pegamos con un mayo en la cabeza y caía redondo. Pero después lo tenemos que atar porque reviven. Echado a agarrear, y los corderos los ponían así, los metían en una canalcadía y toda sangre para allá. Recogían sangre, pero bastante se iría el Ebro. Bajaba aquí temprano, pues llegaba aquí, pues no sé si a qué hora, pues a las 7 de la mañana o por ahí cuando se empezaba aquí a trabajar. Yo bajaba en el tranvía todas las mañanas a hacer lo que traían estos señores que traían el ganado. Pues yo venía aquí a degollar para recoger sangre, para hacer morcillas, bolas, etcétera. Entonces bajaba todos los días y bajaba aquí cuando tenía 16 años, empecé a bajar aquí. Estuve bajando pues 2 años y medio o 3, no, por ahí eso, y solamente pues bajaba eso. Los mismos camiones que repartían la carne todos los días, repartían la carne, los mismos camiones pues traían todo, traían los menuceles, traían la sangre, a la carnicería, pues llevaban cada uno pues lo que habían cargado. Limpieza sí había mucho, porque es que además estaba todo mecanizado, porque todo que se degollaba y cosas de esas pasaba todo a una cinta todo colgado y eso, y la dejaban colgada, la tenían colgada y eso, hasta que se oreaba, y una vez que estaba ya seca la carne, pues entonces por las tardes y eso repartían ya unos camiones que además eran color rojo, me parece, eran color rojo los camiones que llevaban cerrados y eso, y van pues a repartir, pues se llevaba todas las carnicerías que habían encargado, a cada uno lo que había encargado. Y la calle Matadero eran todo parideras, corrales que cerraban, metían los corderos. Sí, eso es. La puerta esta donde está la entrada de los servicios sociales, pues era la puerta de entrada a la vivienda de mis abuelos. Como mi abuelo era administrador del matadero, pues tenían la vivienda. La vivienda estaba en el primer piso. Y en la fuente, pues eso, dábamos vueltas y jugábamos, nos caíamos dentro, nos remojábamos, en fin, un poco de todo. Y otra cosa que recuerdo bastante también es el jardín. Entrábamos por esa verja, ahí tengo muchas fotos. De hecho, la mayoría de las fotos que tengo
que entonces no se hacían tantas fotos como ahora, evidentemente, y las fotos que nos hacíamos pues eran siempre, pues se buscaba un entorno un poco bonito y ahí había muchos árboles, muchos setos y la verja esa estaba siempre abierta y eso era pues el jardín de la casa. Entrábamos por ahí y ahí jugábamos siempre. A veces nos entraba por aquella verja, eso lo recuerdo perfectamente, abría, nos entraba y ahí ya era una zona más que sí que era de verdad de matadero. Y bueno, pues esos son mis recuerdos de aquí. Adentrándonos ya en el siglo XX y partiendo de la construcción de la estación Utrillas y el matadero municipal de la ciudad, empieza a crearse un núcleo de población en el barrio de Las Fuentes, Montemolín. El empresario Joaquín Giral Palacio nació en 1889 en Las Estrellas, un pueblecito de Huesca. Ubicó en este barrio su próspero negocio llamado Giesa. Giral Industrias Eléctricas S.A. Giral adquirió en octubre de 1942 estos terrenos, situados en las afueras de la ciudad, pero bien comunicados por trenes gracias a la estación de Utrillas y por tranvías que además habían instalado en esta zona su sede. Me llamo Fernando Subirón, entré a trabajar aquí en el año 1965 con 15 años y aquí hacíamos ascensores principalmente, se hacían electrodos, se hacía tubo Berman y se hacía todo por completo, incluso la madera. Había talleres mecánicos y de madera. El trabajo, las chapas venían por medio de un tren que había además de camiones, un tren que entraba por esta puerta. Teníamos un horno eléctrico para fundir los metales y hacer la fabricación de electrodos, que se componía de electrodos y de ascensores. La fábrica de electrodos al final se vendió a Oerlikon, a una multinacional, lo mismo que Giesa, con posterioridad, pasó a ser de Schindler. En aquella época había la inmigración de los pueblos viniendo a las ciudades y principalmente del Bajo Aragón. Toda la gente que emigraba hacia la ciudad se venía a vivir a este barrio porque precisamente era lo primero que topaban. Entonces, además, había industria, estaba Tranvías de Zaragoza aquí, estaba Giesa y había también un taller de mecánica, un poco más abajo, estaba Torreluna, una empresa. Y entonces la mayoría de los trabajadores, o muchos de los trabajadores que entraban en Giesa, eran precisamente del barrio. A partir de un tiempo que ya el centro de producción se llevaba de otras maneras, vinieron las multinacionales y hicieron una oferta de acciones. Había muchos trabajadores que eran accionistas y se vendió a la multinacional, que ahora es Schindler, y que absorbió a todos los trabajadores sin ningún problema. Hubo alguna reducción de plantilla, pero voluntaria, como le están ocurriendo ahora en estos momentos en cualquier otra empresa que son absorbidas y demás. Pero no hubo despidos mayoritarios ni tal, todo fue voluntario. Y entonces estuvo aquí esa misma empresa durante un tiempo y posteriormente se ha desplazado a la Cartuja, al polígono Empresarium. Yo recuerdo las palabras de mi madre, que me dijo: hijo, entrar en Giesa es como entrar en la Seguridad Social, como si fueras funcionario. Y prueba de ello, que desde los 15 años que entré hasta los 61 que me jubilé, he estado en esta empresa. La construcción de Giesa supone un importante desarrollo industrial en el barrio y junto a ella empiezan a crearse pequeñas empresas como fundiciones o talleres. También comienza la construcción de casas,
principalmente dirigidas a los trabajadores, muchos provenientes del Bajo Aragón. Por ello empiezan a asentarse los primeros núcleos consolidados de población. Bueno, pues yo me llamo Dionisio. Llevo en el barrio pues desde el año 62, cuando empecé a festejar con mi mujer y nos casamos en el 69. Pues, ¿qué le voy a decir? Pues conozco, pues, he conocido muchas empresas del barrio, ahora han desaparecido, en fin, Utillas, Chiesa, Murillo, que trabajaban aquí mis compañeros, muchas, Saborina Solo, que estaba en el compromiso de Caspe, conocía a la señora, ¿cómo se llama? Justina, que fue el primer bar, después del Bar España, me parece, fue el Perdiguer, que era dueña del Perdiguer. Ah, del Perdiguer. Sí. En fin. Dueña no, era la que lo trabajaba. Yo a los 23 años, en el año 70, me puse un taller de modelos para fundición. Y claro, había una fundición, que era la fundición en Cascón, en el Camino de Fillas, que la verdad es que nos dio mucho trabajo. Pues con 23 años había venido del pueblo, no hacía mucho, sin nada. Estuve unos años trabajando en otro taller para aprender el oficio. Y ya pues en el año 70 me puse con un socio. Por cierto, que me jubiló después del 39, a los 62, desde los 23 hasta los 62 hemos estado juntos. El taller todavía sigue, porque aquí yo no tengo descendencia, pero mis socios sí. Y como digo, trabajamos mucho, que entonces la medida higiénica pues era muy tosca. En fin, ahí salía el chorro de yo viviendo por aquí, tenía que ir cuidando de que no cayera un reguero de unos humos y unas cosas. Y estuvo bastantes años y ya empezaron con las protestas vecinales y eso. Y yo lo que más recuerdo es que una vez que salía de llevar unos trabajos, pues yo tenía un coche un 850 y eso en la puerta pues había gente, vecinos del barrio protestando y yo salía ahí así los vecinos en el coche y yo un poco, la verdad, con miedo de salir porque claro, no sabía si estaba la gente, si vivías allá al lado y estaban los humos y tal, aunque estaba ante la fundición. Y ya digo, salía así con miedo y eso, y principalmente ese es el recuerdo que tengo de la zona esta del barrio. El bar era de los primeros del barrio, entonces solamente estaba hecha la casa para el negocio, que además del bar, que hacía esquina, en la otra esquina estaba una tienda de vinos y licores, porque entonces se vendían todo a granel, hasta el aceite. Había unas máquinas que se daban así y salían y unos ojos así, buenísimo. Y yo siempre me acuerdo de ese aceite. Y se medía por litros, ¿no? Entonces era todo así. Y los licores, los dueños del negocio tenían fábricas de vinos y licores. Entonces allí también entraban las cubas del vino grandes, grandísimas. Entraban por unas vías atrás que teníamos el patio de luces. Y allí que estaba un poco abierto, la mitad es donde se guardaba el vino de las cubas grandes, que ellos luego lo preparaban para la venta. Pues para mí en concreto, la juventud allí la íbamos sí, todos. Todo, por barrio. Allí a poner música en las sinfonolas, llegaba Semana Santa y no la pagaban. Lo único que no había casi carreteras para bajar a Perdiguer. Era todo un camino lleno de barro. Y los taxistas no querían bajar ni a la gente. No querían venir al barrio, no los taxistas. Puede ser que para España sea el más antiguo de las Fuentes. Para España que está en la barriada de Tranvías. En la barriada de Tranvías. Que fueron las primeras que se hicieron en el barrio. Después se hicieron las de sindicatos. Y no, pero Grupo Girón pero aquí, en el 56. Había unos bloques, este señor se acordará, unos bloques de viviendas bajas había aquí donde más había. Sí. Es que la calle... Y luego la barriada de Tranvías. De mi parte, yo empecé a trabajar en las Fuentes en el año 60 en Ilasa, en Rodrigo Rebolledo, que bajaba el tranvía hasta el mismo taller. Nos dedicábamos a trabajar el metal, para mecanización de grandes empresas de España y de extranjero. Que llegó a tener muchos trabajadores además. Pues mira, empezamos con
67 o 68 trabajadores. Creo que hacían... Y llegamos a 600. Estrellas y eso para los a 600. Y en el año 84, por la puñetera, por un perdón de la política, nos echaron a todos de la empresa. Trabajamos, como te digo, para varias empresas, sobre todo para Pegaso. Para Pegaso trabajamos para Barreiros, la Saba, el tren de aterrizaje del Mirage de Toulouse, Francia, en fin, mecanización de todo tipo. Y lo que, desgraciadamente, yo me acuerdo mucho de unas tapicerías que estaban en Rodrigo Rebolledo y murieron 30 y tantas personas. Que se quemó. Se quemó por dentro y no pudieron salir. Eran de plástico, cuando se hacían tantos... Y murieron 30 y tantas personas. Perdón, era cuando salieron los tapicerías que se hacían. Bonafonte. Bonafonte. Se reparaba solamente la especialidad Pegaso. No se reparaba nada más. Pegaso. Y fabricación solo la firma de Pegaso. Y trabajábamos... Y fabricación de piezas también había. Igual más de 50 personas. No, entre la industria y todo, llegamos a 100 igual 100. Porque arriba había un local que había tornos, fresas, tornos y todo. Y tornillería, mucha una cosa súper grande. De reparación de mecánica. Bueno, había otra que era el servicio oficial, el servicio real, que ya tenía algún operario más, pero trabajábamos más bien. Al desarrollo industrial se le suma el desarrollo del transporte urbano que conecta el incipiente barrio con el centro de la ciudad. La inauguración de la primera línea de tranvía con ruedas y arrastrado por mulas llamada Bajo Aragón se remonta a 1885. Esta línea cruzaba el río Huelva para ir al matadero municipal y a la antigua estación de Utrillas, cerca de la cual estaban sus cocheras. Sin embargo, durante el siglo XX, cuando la familia Escoria se hace con el control de los tranvías y da un fuerte impulso a la red creando los primeros tranvías eléctricos de la ciudad. En 1957, el desarrollo del barrio se ve impulsado por la creación de una nueva línea del tranvía, la de Las Fuentes, que conectaba la calle Salvador Menguijón con Plaza España. Además aparece el trolebús y el servicio de autobuses, que pasa a ser en 1972 de una nueva empresa, Tutsa, Transportes Urbanos de Zaragoza, S.A. Y entré en tranvías en el 60, el día 29 de junio, a las 6 de la mañana con el tranvía 105 y vendí 745 billetes. Cierto, aquí en Las Fuentes estuvieron a punto de poner un trolebús y están puestos los ganchos, que se van rosetas, para poner los cables, pero no los llegaron a poner. Y el de Las Fuentes salía detrás del principal y bajaba hasta donde está el estanco. Luego lo acortaron y lo pusieron en Rodrigo Rebolledo. Y todo eso que hay de la iglesia de Cristo Rey para abajo era huertas. No había nada más que casas de tranvías y de sindicatos. La sindical del hogar. No había viviendas ninguna por abajo. Barro hasta aquí. Y todo tierra. Y Rodrigo Rebolledo no querían bajar los taxis. Yo por lo menos fui al colegio hasta los 14 en la barrera de tranvías, porque como era una barrera de empresa de los tranvías de Zaragoza, de Escoriaza. Sí. Entonces el colegio era privado de Escoriaza para los hijos de los trabajadores. Y ahí pues vivíamos dentro de una barriada, pues prácticamente como si fuera un pueblo. Porque incluso en verano, pues por las noches bajábamos a la fresca, nosotros que éramos críos obviamente, pero pues cerveza y con gaseosa, eso, en fin, como si fuera un pueblo. Bueno, me llamo José Luis Molina de Abrayo, yo nací en el 50, soy más joven, entré en Tusa en el 85, cuando estaba aquí en las cocheras aquí abajo, que al poco de eso empezó la huelga famosa del 86. 4 días en un año igual de fiesta, y yo había días que salía de casa a las 4:30 de la mañana y venía a casa a la 1 de la mañana. Trabajaba así, es que era más... Bueno, y habían conseguido mejoras laborales, porque cuando uno lee los archivos resulta que trabajaban los tranviarios 12 horas. Y tuvieron que montar una huelga para conseguir trabajar
No todos, en general, pero en particular para trabajar 8. 8 que eran 8 y algo, pero vamos. Bueno, bien, 8, para de trabajar 8, citar que en la primera línea de tranvía que se puso en Zaragoza, se puso hasta aquí, precisamente. Iba desde la Plaza de la Constitución, que entonces era la Plaza de España, hasta la estación del Bajo Aragón. Y por eso era el tranvía del Bajo Aragón, que se consigue conservando el nombre en el 38, Bajo Aragón. ¿Cierto? Y este entonces se llamaba Macelo, el matadero era Macelo. Entonces el Macelo que había en Zaragoza estaba pasado el Puente Piedra, que estaba fatal, y Ricardo Magdalena hizo este. Y antes de inaugurarlo lo aprovecharon para hacer una exposición de productos aragoneses para el Pilar del año 1885. Y hicieron el tranvía desde la Plaza de la Constitución hasta la exposición. Durante el siglo XX el barrio de las Fuentes Montemolín comienza a crecer, por lo tanto aumentan los servicios y comercios. Además empiezan a formar diferentes asociaciones vecinales para defender los derechos generales de vecinos y vecinas del barrio Las Fuentes. Bueno, me llamo Ricardo Millán y nací en Almazán, provincia de Soria. Vine ya de mayor a Zaragoza. Resulta que mi pueblo, asfaltado, con iluminación en las calles, todo completo, y vengo a Zaragoza, que es una de las principales ciudades de España, y me vengo a este barrio, las calles sin asfaltar, sin iluminar. El cabreo fue un poco grande, yo creía que ascendía y era al revés. Bueno, pues entonces traté de buscar soluciones porque aquí no había ningún servicio hacia los habitantes de este barrio. Yo estaba en los hombres de Acción Católica de la parroquia de Cristo Rey y entendíamos que ser cristiano no era solamente ir a misa y rezar, sino que como Jesús, pues hacer el bien a quien fuera y como fuera. Bueno, pues resulta que a través de Iglesia no conseguimos nada y entre un grupo formamos la Asociación de Vecinos de este barrio. A través de ella hemos cambiado totalmente el barrio. En el barrio se consiguió eso de las calles, que poco a poco se fueron pavimentando, iluminando. El agua no llegaba al segundo piso y pues, todo había que comentar detalles de la forma que la conseguimos. Se consiguió que llegara a todos los lugares, aún amenazando al alcalde de que cobraba más agua que el agua podía pasar, en fin, cosas de este tipo. Y poco a poco fuimos haciendo que los vecinos tuviésemos todos unos servicios mínimos. Se consiguió al lado la construcción de la residencia de tercera edad. Los colegios eran, bueno, tremendo. Eso, el lío que organizamos con Santo Domingo de Silos fue destacado a nivel mundial, porque era ir en contra de la Iglesia. Y se consiguió entonces 2 colegios públicos y los institutos, tanto el de formación profesional como el otro, están los 2. También, por ejemplo, el centro este como servicio al barrio, para mayores como para los pequeños, y distintos servicios. Todo lo que estoy hablando es poco a poco y a través de años.
yo iba a que con las leyes tuviésemos determinados derechos, y entonces cuando íbamos al ayuntamiento pues temblaban, porque de alguna manera llevábamos razón. Incluso cuando intentaron poner una gasolinera en una placica donde estaban jugando niños y nos negamos, eso se llegó incluso al juzgado, y ganamos. De 9 cosas que alegamos, el juzgado atendió 7,5, que por eso decíamos que habíamos ganado por 7,5, y conseguimos que sí queríamos gasolinera, pero en sitios donde podían peligrar la vida sobre todo de pequeños. Aquí se crearon una serie de cosas tan anormales que yo puedo decir que todavía existen una serie de casas de 7 pisos que no tienen ascensor. De casas que se edificaron sobre la cloaca o sobre las acequias que iban a regar, y que tuvieron problemas de todo tipo. Y claro, eso es una pena que se construyera. No sé cómo se consiguió las autorizaciones para que hicieran eso. E incluso había un proyecto de hacer casas no sé si eran de 12 alturas, donde es ahora el Parque Torre Ramona. Y entonces lo que tratamos es que, de acuerdo con las leyes, aquí había número de personas, habitantes, que necesitábamos un parque. Yo puedo decirles que sí, que fastidié mucho dinero a ganar, y puedo decirles también que entonces yo temí muchos momentos por mi vida. Hola, mi nombre es Juana Martínez y bueno, tengo 59 años. Comencé a trabajar con 14 años en un taller de confección. En aquella época fue el momento de la gran avalancha de los inmigrantes de los pueblos a la ciudad. Se empezaron a instalar muchos talleres de confección aquí en el barrio de Las Fuentes. El barrio más o menos ya estaba con una estructura parecida a la actual, y se ocupaban los bajos de los edificios ya construidos. En ese taller de confección, que entonces se llamaba Child Boy, estábamos entre 50 y 60 personas. Sí que había una división de trabajo. En las máquinas de coser estábamos mujeres, y en el corte eran especialmente hombres. En aquella época todavía el acceso al trabajo era a los 14 años, muy jovencitas. Y nos buscaban el trabajo los padres, es lo que comentábamos antes, que no éramos las que lo iniciábamos, y luego era un taller de confección donde todas las mujeres que estábamos, bueno, en este caso más niñas que mujeres, entrábamos sin un contrato. Entrábamos ya simplemente pues con un dinero que te daban a la semana, y al cabo de un mes o 2 meses ya te hacían un contrato de aprendiza. Lo que sí que es verdad que gracias a esa clase de trabajos que entonces había, muchas familias tenían siempre un suplemento más de dinero, porque al fin y al cabo, todo, como dice ella, los inmigrantes de los pueblos habían venido, y como se suele decir, la cultura que tenían era mínima. Era una época en la que los padres, como has dicho tú, nos buscaban el trabajo, y había un taller de confección, una fábrica de otra cosa, un taller de motos, otro taller de confección. Las Fuentes estaba plagado de talleres de confección. Nosotros vivimos la época de las 44 horas. Yo entré a trabajar en julio, recién hecho los 14, y yo había salido del colegio en el mes de junio, como se sale en el colegio, ¿no? Entonces pasabas de dejar la cartera en el suelo, y al día siguiente te levantabas a las 6 de la mañana porque enganchábamos a las 7, de 7 a 3. Éramos niños, porque éramos niños sin hacer todavía, pero ya se suponía, como ha dicho mi compañera, de que
era para ayudar a las casas realmente, porque tardaban en ver un salario digno. Empezamos con las 44 horas, se luchó mucho en aquella época, toda la sociedad española luchamos mucho por las 40, se consiguieron las 42, se trabajaban los sábados por la mañana. Para poder evitar el trabajar los sábados por la mañana se hacían horas extras por la tarde y conseguimos al final del tiempo las 40 horas. Fueron épocas muy duras porque realmente te cambiaban de niña a mujer en horas, en prácticamente horas, ¿no? ¿Qué sucedía? Que te explotaban totalmente, pero no se podía decir nada porque en aquella época realmente quien mandaba y tenía toda la orden eran los padres. O sea, a los 14, 16 años bajaban los padres a hablar con los jefes, no eras tú quien te podías defender de alguna manera. La verdad es que éramos cientos de chicas las que estábamos en los talleres, las que creo que nos conocíamos todas, y si no estaba aquí el taller, pues estaba en la otra calle, los monasterios, en la parte de abajo, que quienes son del barrio los conocerán. Que lo que hicieron fue presentar un ERE. Lo que pasa es que en aquellos momentos sí que se necesitaba una conformidad del trabajador para poderlo llevar a cabo. ¿Pero tú te acuerdas de la inspectora Lovera? Ay, no me acuerdo. Pues la inspectora Lovera, que es una mujer que existió, no sé dónde, es que era la jefa de inspectores de los locales, dijéramos. Y entonces ella mandó a inspeccionar ese local y vio cómo estaba. Ya entonces debió de empezar, estamos hablando ya del 80, ¿y cuándo nació mi hija? Pues en el 85. Más o menos en el 85 fue cuando ya cerraron en el 85, ¿verdad? Empezó a explosionar un poco el sentido de que ni seas mujer o seas hombre, pero indudablemente más mujer, por lo que se vio en ese momento, que teníamos que tener una calidad de trabajo. A ver, sí, es que lo que no se podía que los locales no reunían las condiciones ni higiénicas ni de seguridad. En cualquier sitio te colocaban un puesto de trabajo. Sí. La verdad es que Las Fuentes reunió muchísimos talleres de confección, lo que he dicho antes, muchos locales con tallercicos de motos, de coches, y se hacía muchísimo trabajo también en las casas, mucho, de mujeres que eran terminadoras. Exacto. Eran las forradoras, las que forraban a mano, las que terminaban. Claro, pero Yantelpo hacía eso, sí. Tenía el corte y lo distribuía para el coser, o en otros talleres o a mano, y a nosotros nos cogieron pues un poco porque se quedaron colgados. Y hubo mucha economía, que ahora es economía sumergida, dinero negro, que vivieron muchas familias de lo que las mujeres, venidas la mayor parte, el 90% de los pueblos, se cosía en casa. Pues lo que he dicho antes, hacer dobladillos, rematar prendas. España, Zaragoza y muchos pues se ha creado con esta situación. Digo, ¿tú crees que sí? Sí, bueno, pues a ver, que la historia es importante para entender el presente, es importante conocer el pasado. Conocer el pasado, sí. Dice que si no tienes pasado no tendrás nunca futuro. Ahora tenemos un nuevo barrio, con muchos servicios que mejoran nuestra calidad de vida, pero aún queda mucho por hacer y muchos proyectos fascinantes que hagan de este barrio el lugar de convivencia que todos queremos. Pues que ha sido un placer de recordar cosas muy antiguas ya. Y que tengo 90 años y estoy bien de la pega. Pues eso está muy bien. Muy bien. Marcos, ¿qué nos tiene que decir? Pues yo también, con eso, pues gracias por recordar tiempos que estuve por aquí trabajando y ahora, pues en fin, venir a la memoria de todas estas cosas que han pasado y que estáis grabando y eso, pues es una cosa muy bonita recordar todo esto. Claro, no y nada más, o sea que gracias. Dense la mano, un saludo ahí. Claro que sí. Y bueno, que le llevamos muchos años. Venga.